Saludos hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Estamos en una nueva semana para traer un mensaje de aliento para todas esas personas que están recibiendo este audio y que en diferentes partes del mundo están recibiendo lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Les pido que abra su corazón, que tome una Biblia que tiene por allí cerca. Si tiene que parar el audio, párelo, vaya, busque la Biblia. Siéntese, porque es bueno que usted vaya leyendo mediante va escuchando el mensaje, porque así recibe más y crece más. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en estos días de pandemia y de encierro y de falta de empleo y bueno, toda la crisis mundial que usted ya conoce. Y se trata de no quitar los ojos del Señor. Hoy en día es muy facilísimo distraerse de la comunión con Dios por causa de la multiplicación de los problemas, lo que se ha venido agravando desde que se declaró el COVID como pandemia hace ya como 8 meses aproximadamente. No hay duda que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió, o está con nosotros hasta que estemos en este mundo y partamos a su presencia. Pero si dejamos que las circunstancias adversas y las tormentas de la vida entonces nos hagan quitar los ojos del Señor, nuestro enemigo se habrá salido con la suya, habrá logrado alejarnos de Dios, habrá logrado que quitemos la mirada del Señor. Dios no permite que las adversidades lleguen a nuestra vida para que quitemos la mirada de Él. Todo lo contrario, para que nos tomemos más de la mano del Señor de una manera más fuerte y más decidida, porque habremos entendido que sin Él no podemos hacer nada. Eso fue el caso del apóstol Pedro, aquella tormentosa noche cuando Jesús llegó hasta ellos caminando sobre las aguas. ¿Recuerda ese episodio? Bien, lo vamos a leer. Tome su Biblia allí, ábrala en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 14, y vamos a leer del verso 22 al 28. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Pero cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Termina la lectura y ahora vamos a desarrollar la enseñanza que el Señor puso en mi corazón para que podamos digerir y crecer. Esa es la finalidad de esto. No es entretenerte, es ayudarte a cambiar o a seguir creciendo. Vemos aquí que los apóstoles siempre anduvieron con Jesús, pero en esa ocasión Él les pidió que se fueran adelante, lo cual no significa que los haya abandonado. Simplemente dejó que la tormenta les azotara para luego aparecer como jamás lo hubieran pensado. A nosotros nos sucede igual. El hecho de estar experimentando adversidades y tormentas no significa que el Señor nos ha abandonado, sino que lo permite para que veamos su gloria en medio de ellas. Si Él tuviera que venir caminando sobre las aguas en nuestro auxilio, lo haría con todo el gusto del mundo porque nos ama. No solo lo hizo con sus apóstoles, lo haría con cualquiera de nosotros si necesitáramos el auxilio de Él. Debemos no desenfocarnos ni quitar la mirada de Jesús pese a cualquier adversidad, porque podríamos pensar que es un fantasma, que es el diablo que vino a destruirnos, cuando en realidad eso jamás pasará porque nuestro Rey y Señor le venció en la cruz del Calvario. Pero si nosotros dudamos y nos asustamos,
será más difícil ver a Jesús actuando a nuestro favor. Y pensaremos que es un fantasma, que es cualquier cosa menos Dios. Pensaremos que es la circunstancia, pensaremos que son las cosas adversas, pensaremos que es el diablo. ¿Cuántas cosas no pensamos y nunca nos detenemos a pensar que Dios está en medio de ese asunto y nosotros pensamos que es un fantasma? Pero aún en medio de nuestro temor e inseguridad, Él nos dirá: ánimo, soy yo, no tengan miedo. La Biblia dice que el verdadero amor, el de Dios, echa fuera el temor, puesto que el Señor tiene pleno control de nuestra vida. Nada de lo que nos suceda se saldrá de su divina y perfecta voluntad para con nosotros. No se preocupe, no tema, cobre ánimo, porque Jesús es poderoso para desafiar hasta la naturaleza misma en favor nuestro. Cuando los médicos dicen no hay más remedio, Él nos recuerda que por sus llagas nosotros fuimos curados. Cuando la situación parece imposible, Él nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Cuando creemos que jamás podremos lograr nuestro propósito, Él nos recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa gran promesa que nos recordó el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Ante las circunstancias, el apóstol Pedro le dijo al Señor que si efectivamente era Él que mandara que fuera hasta Él, lo que implica caminar sobre el agua. Imagínense lo que le pidió Pedro. Es válido preguntarle a Jesús si está con nosotros en medio de las adversidades, pero debemos estar preparados a lo que nos responderá, porque tal vez nos pida bajarnos de nuestra seguridad y comodidad y caminar sobre el agua de lo imposible. Probablemente nos mande a hacer algo que nos parece absurdo o imposible, pero si Él te lo está pidiendo, hazlo, confía en Él. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Le creyó a Jesús e hizo lo imposible, hasta que el temor le hizo quitar la mirada del Señor y comenzó entonces a hundirse. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer que aquello que el Señor nos pedirá hacer en medio de nuestra tempestad será posible si lo hacemos con la mirada puesta en Él y no en el mar o el viento. El mar en la Biblia está relacionado con el mundo y el viento contrario con nuestras pruebas y problemas y adversidades. Créale al Señor y olvídese de lo que dice el mundo y de las adversidades que tenemos hoy en el tiempo presente. No es que no las ignore, no es eso lo que le estoy diciendo. Simplemente échelas a un lado y ponga la mirada en Jesús. ¿Cuántas veces el Señor nos dio instrucciones y finalmente no alcanzamos la meta porque vimos el mar levantado y el viento contrario y entonces temimos? La respuesta de Jesús ante esa actitud será: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda y el temor son enemigos de la fe. Se requerirá fe para salir de nuestra situación o de nuestra barca y comenzar a caminar en la dirección de Jesús. Pero es la única manera de alcanzar la victoria, sépalo bien, como lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pesar de todo, Jesús no dejará que nos hundamos en nuestras pruebas y adversidades. Él nos tomará de la mano y nos llevará a salvo, a la seguridad de la barca, porque una vez que estemos en ella, el viento y el mar se van a calmar. ¿Acaso permitió Jesús que Pedro caminara sobre el agua para luego abandonarlo y dejarlo que se hundiera y muriera? La respuesta es no. El texto bíblico muestra que no. Entonces tampoco lo hará contigo. Él no nos permite que seamos probados más allá de lo que usted y yo podamos soportar. Así dice la Biblia, sino que nos va a dar con las pruebas y las adversidades la salida, tal y como lo hizo con Pedro. En definitiva, ¿cuál es la intención del Señor en nuestra vida? Que reconozcamos que Él es soberano, que nos ama y tiene el control de nosotros aún en medio de las dificultades más grandes. Porque para Él no hay problema grande, porque Él es el Todopoderoso. Cuando el episodio del mar tormentoso y del viento contrario terminó, el resultado fue que todos lo adoraron y reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios en su vida. Que usted vea al Señor en medio de las adversidades, clame a Él y cuando Él calme la tempestad en su barca y le vuelva a dar quietud, usted lo adore. Usted reconozca la grandeza del Señor y que Él siempre va a estar a su favor y sobre todo que usted reconozca que Él es el Hijo de Dios. Como lo dijimos al principio,
Dios no permite que las adversidades lleguen a nuestra vida para que quitemos la mirada de Él y mucho menos para que nos derriben o nos ahoguen, sino para que nos tomemos de su mano y confiemos plenamente en Él, porque el Señor nunca, jamás nos va a fallar. Si usted dejó que las circunstancias difíciles de la vida le hicieran quitar su mirada del Señor, este es el momento para reconciliarse con Jesús. O tal vez usted no ha abierto su corazón al Señor y ha estado llevando su vida con grandes dificultades. Entonces le invito a abrir su corazón y recibir el perdón, la gracia y la dirección de Cristo en este mismo instante. ¿Cómo? Con una sencilla pero profunda oración, usted puede fijar definitivamente sus ojos en Él como su único Señor y Salvador. Si usted está de acuerdo, por favor repita conmigo con un corazón decidido y sincero. Dígale: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Declaro que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz limpia todos mis pecados. Recibo a Jesús en mi vida como mi único Señor y Salvador. Te pido que me llenes del Espíritu Santo para que me guíe, me ayude en los momentos de oración cada día y me revele la Biblia cada vez que la lea. Gracias te doy, Padre, por Jesucristo. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Por lo tanto, tiene acceso directo por medio de la oración al trono de Dios en el nombre de Jesús. Lea la Biblia diariamente para alimentar su espíritu y busque la ayuda de algún cristiano maduro o tal vez de la persona que te envió este audio para que te edifiques y crezcas. Que la gracia del Señor aumente cada día en tu corazón. Son los deseos de tu amigo el pastor George Dumat desde la isla de Margarita, Venezuela. Muchas bendiciones.